Comprar un vehículo es una decisión financiera sumamente importante porque si no tomas una buena decisión financiera al comprar un coche, puede significar años de retraso de creación de patrimonio o incluso un retroceso. Así que no vayas a comprar un coche sin terminar de ver este video donde analizaremos las dos principales reglas financieras que hay al momento de decidir qué tanto coche puedo costear, qué tanto coche me puedo permitir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafa Ruiz, licenciado en Finanzas y Banca, asesor certificado por la MIB en estrategias de inversión y tengo ya más de 7 años desde que realicé mi primera inversión. Y la verdad es que vamos a darle directito al tema porque es un tema creo que muy relevante. Yo la verdad lo veo en muchas personas a mi alrededor y me incluyo. Claramente comprar un coche es una gran meta que en algún punto de nuestras vidas todos tenemos o actualmente tenemos, ¿no? Y hace sentido porque, a ver, en México y realmente en la mayor parte de América Latina, el transporte público simplemente no es bueno. Entonces, de alguna forma, eventualmente poder tener un vehículo pudiera ayudarnos a transportarnos de forma más eficiente en temas de tiempos. Quizás esto no siempre, pero sí más cómodo y sí nos da una cierta libertad para hacer muchas cosas. Por ejemplo, transporte público en la noche ya es mucho más limitado y con un vehículo puedes hacer muchas cosas en la noche, entre otras muchas cosas. Digo, no es video para hablar de esto, pero sí es importante entender este contexto. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces también pasa, y yo lo veo en muchísimos casos a mi alrededor, que la gente termina comprando más coche del que realmente pueden pagar. Porque aquí hay algo importante que entender. No se trata de decir, este coche me dicen que lo puedo sacar con una mensualidad de, por decir algo, 7,000 pesos. Y si entonces yo veo que mes con mes puedo desembolsar 7,000 pesos, ya está, puedo comprar ese coche. No, no es tan sencillo como eso y hay que ver ciertas reglas financieras que vamos a tocar en este video. Para ello vamos a hacer el ejemplo con un personaje ficticio que para este video me inventé, que es Pedrito, ¿vale? Ahora Pedrito va a ser nuestro caso estudio en este caso, pero ustedes pueden ir transformando todo lo que yo vaya diciendo a su situación personal, a cuánto ganan, a cuánto ahorran, a cuánto ya tienen ahorrado, etcétera, para que de alguna forma puedan aprovechar todo este conocimiento en específicamente su caso. Así que Pedrito pues gana 30,000 pesos mensuales. En este caso vamos a suponer que Pedrito es alguien aplicado con sus finanzas y decide llevar más o menos una regla o un presupuesto del 50-30-20, donde 50% de sus gastos están destinados de sus ingresos, perdón, están destinados a gastos fijos, a gastos recurrentes, gastos necesarios y el 30%, bueno, un 30% lo utiliza para cosas más de placer, que las saliditas, que ir al cine, a comer, etcétera. Y ya finalmente un 20%, Pedrito es muy riguroso y 20% lo invierte. Una parte la invierte para su retiro, otra para su fondo de emergencia y algunos otros gastos que piensa hacer en el corto mediano plazo. Para este caso es importante también aclarar que Pedrito no tiene ninguna otra deuda. Recuerda que si tú tienes alguna otra deuda, a todo esto que veamos también tienes que corroborar que tu capacidad de endeudamiento te dé. Si no sabes qué es esto de la capacidad de endeudamiento, te voy a dejar un video por acá que te recomiendo ver cuando terminemos este video. Y también es importante aclarar que Pedrito tiene ya 6 meses de fondo de emergencia de sus ingresos. Entonces, esto también le da flexibilidad a poder contemplar con más tranquilidad la posibilidad de adquirir una deuda para comprar un vehículo. Si tú no tienes un fondo de emergencias, la verdad es que yo no te recomendaría acceder o tomar una deuda en estos momentos porque incrementas el riesgo financiero de que puedas eventualmente no pagarlo y eso tiene consecuencias muy graves. También si no sabes mucho de este fondo de emergencias, cuánto debes tener, etcétera, te voy a dejar un video por acá. Entonces, bueno, retomemos ya el caso de Pedrito que quiere comprar un coche y entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero comprar un vehículo, voy a hacer un presupuesto para ver qué tanto puedo estar ahorrando al mes. Entonces se sienta a rayar el lápiz y esto lo tienes que hacer tú también en tu caso, donde tú pues tienes que más o menos ver, pues ya dentro de esta estructura de 50, 30, 20 que hablamos de Pedrito, pues exactamente en qué está gastando y cómo puede hacer un ajuste para que le quede un ahorro que precisamente pueda destinar a sus gastos. En este caso, Pedrito logró encontrar
que un 20% de sus gastos entre fijos y variables puede recortarlos para entonces empezar a ahorrar, que en este caso serían 6,000 pesos, porque es el 20% de 30,000, puede empezar a ahorrar 6,000 pesos para comprarse un vehículo. Es importantísimo que primero llegues a este número. ¿Cuánto puedo estar ahorrando o destinando para comprar un vehículo? Aquí obviamente está de más decirlo, pero desde un punto de vista financiero nunca sería correcto sacrificar nuestro ahorro patrimonial para ahorrar para un vehículo. Es decir, ese 20% que Pedrito ahorra, que una parte se va para su retiro, etcétera, idealmente no deberías de tocarlo para esto. Eso sería desde un punto de vista financiero lo correcto, que en la realidad pasa mucho que las personas pues enfocan toda su capacidad de ahorro para este objetivo y descuidan obviamente lo patrimonial. Entonces, bueno, ¿cuál es esta primera regla financiera de la que vamos a hablar para comprar un vehículo? Esta primera regla nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede valer el coche que yo quiero o que voy a comprar? Entonces, en este caso la regla es muy sencilla. Lo que nos dice es, agarra tu ingreso anual y divídelo entre 2. En el caso de Pedrito, que dijimos gana 30,000 pesos, vamos a multiplicarlo no por 12 meses, vamos a multiplicarlo por 13, suponiendo que entre aguinaldo, PTU, algún bono, primas vacacionales, gana o el equivalente a otro mes completo. Entonces esto nos da que Pedrito está ganando anualmente 390,000 pesos. Si lo dividimos entre 2, esto nos da que Pedrito, ganando 30,000 pesos mensuales, puede aspirar a un coche de un valor máximo de 195,000 pesos. Ahorita vamos a ver que claramente si él intenta con métodos de financiamiento comprar un coche de un valor mucho más elevado, claro que lo va a poder hacer. Sin embargo, sería un sacrificio financiero muy importante y lo mismo te digo para ti. Quizás no va a ser el coche de tus sueños en estos momentos, quizás no va a ser el presupuesto más holgado para encontrar un buen vehículo, pero seamos estrictos. Si lo que quieres es cubrir la necesidad de moverte, cualquier vehículo que esté en un estado medianamente bueno te va a ayudar a cumplir con ese objetivo. Entonces, si quieres realmente ser financieramente correcto, es importante apegarnos a esta regla que es sumamente sencilla, pero pues sí puedo entender que pueda ser dolorosa de alguna forma mentalmente querer aceptarla. Ahora bien, hasta este punto entonces hemos definido ya dos datos que son importantísimos para que hagas tu cálculo. El primero es entonces cuánto puedo estar ahorrando al mes sin sacrificar mi ahorro patrimonial. El segundo es cuánto es lo máximo que puedo llegar a pagar de mi vehículo en caso tomando en cuenta mis ingresos. Ya tienes estos dos datos. Ahora la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿quiero comprarlo de contado o voy a sacar un crédito? Financieramente hablando, siempre lo más óptimo va a ser pagarlo de contado. ¿Por qué? Porque un vehículo no es un activo que si nos endeudamos al conseguir ese apalancamiento vamos a poder generar más activos. La realidad es que es un gasto que además el vehículo se va a ir depreciando. Entonces, siempre lo ideal es no endeudarnos para ese tipo de cosas. Que en un mundo utópico, pues eso sería. La realidad es que muchas personas tienen que recurrir al financiamiento para comprar un vehículo y no es que necesariamente esté mal. Pero entonces ahí es donde va a entrar que si tú ya dijiste, bueno, sabes que lo voy a comprar de contado, pues con una calculadora financiera tienes que ver cuánto tiempo te va a tomar. En el caso de Pedrito, y les voy a dejar aquí en pantalla, a Pedrito vemos que le va a tomar 29 meses si invierte 6,000 pesos mensuales a una tasa del 10% anual. Le toma 29 meses alcanzar esos 195,000 pesos para poder comprar el vehículo de contado. Ahora, suponiendo que tú no te quieres esperar estos 29 meses o los que a ti te tome alcanzarlo, pues entonces tienes que optar por la regla de ir o por irte por crédito. Y ahí es donde entra entonces la segunda regla financiera. Esta segunda regla financiera lo que nos dice es, si yo necesito solicitar financiamiento para comprar mi vehículo, ¿qué condiciones me puedo permitir tener en el financiamiento? Porque ojo, y esto es muy importante, si tú llegas con una financiera, ya sea para un coche usado, un nuevo, etcétera, y tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Tengo este presupuesto mensual y tengo este enganche, te van a poder ofrecer muchas alternativas de coches, pero que no necesariamente sean las correctas financieramente hablando. Así que vamos a entender y analizar esta regla a detalle que se compone de 3 datos. Esta segunda regla financiera lo que nos va a ayudar a definir es qué condiciones puedo o debo esperar tener en el crédito que voy a sacar. Y esta regla probablemente la hayas ya escuchado con algunos otros valores.
La regla es que se llama la regla del 20-3-10. Te digo, puedes encontrarla con otros valores, te explico qué significa cada uno. 20 es el porcentaje de enganche que tienes que dar del valor del vehículo. En el caso de Pedrito, vimos que el vehículo va a costar máximo 195,000 pesos, pues esta regla dice que al menos tiene que dar el 20% de esos 195,000 pesos. El 3 significa el plazo, que en este caso son años. Quiere decir que Pedrito puede solicitar su crédito por hasta 36 meses. Aquí es donde podrás ver algunas otras fuentes que te lo mencionan como hasta 4 años. Personalmente, al ser una deuda que no es buena, trato de verlo como que tenemos que pagarlo lo más rápido posible y yo haría todo por ajustarlo a 3 años e incluso, si es posible, hacer aportaciones adicionales para irlo pagando en menos tiempo. Y finalmente, el 10 corresponde al porcentaje de tus ingresos que puedes destinar para el pago de la mensualidad y el mantenimiento de tu vehículo. Ahora bien, sé que estos datos no son muy realistas en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué te doy yo como consejo financiero? Podemos hacer ajustes, pero tenemos que dejar una parte bien fija. Yo dejaría fijo esos 3 años y jugaría entonces con subir el monto del enganche para que me dé el monto de la mensualidad que yo puedo estar pagando. Porque ya definimos que van a ser 3 años. También recuerda, ya definimos cuánto es lo que tú puedes estar ahorrando al mes. Que ojo, aquí habíamos dicho 6,000 pesos en el caso de Pedrito. Pero de esos 6,000, Pedrito tiene que separar una parte para el mantenimiento del vehículo, gasolina, etc. Entonces vamos a decir que Pedrito destina 2,500 pesos de esos 6,000 para gasolinas, estacionamientos, mantenimiento en general del vehículo y 3,500 pesos para el pago de la mensualidad. Si a Pedrito de esos 2,500 eventualmente le va sobrando, puede hacer una aportación a capital, pero vamos a tomar en consideración que solo puede tomar una mensualidad de 3,500 pesos. Si te fijas, entonces aquí ya tenemos los dos valores más importantes, los 3 años y cuánto tiene que quedar la mensualidad. Que en este caso el porcentaje que Pedrito va a estar destinando al vehículo va a ser un 20%. Se podría decir que se está pasando de esta regla financiera de que sea un 10%. Sin embargo, aquí es donde te digo que entra mucho en consideración cada caso personal. Si tú no estás sacrificando tu ahorro financiero, tu ahorro patrimonial, y dentro de tu presupuesto, de tus otros gastos, puedes generar un ahorro mayor a ese 10%, creo que está bien y lo puedes destinar. Pero siempre tomando en consideración no sacrificar la otra cuestión que es ahorro patrimonial. Ahora, finalmente entonces, el monto que tenemos que ajustar es el enganche. De manera que sí, seguramente vas a tener que subir bastante tu enganche, a lo mejor a un 30, 40, 50 o hasta 60%, para que el monto que quede de financiamiento sea lo suficientemente pequeño para que pidiéndolo a 3 años te alcance para la mensualidad, que en este caso de Pedrito serían 3,500 pesos. Y bueno, ya para finalizar, 2 cosas. Seguramente esté pasando por tu mente decir, oye Rafa, ¿y debo de comprar nuevo o usado? No has hablado de eso. Y la realidad es que es un tema que da para un video completo, así que si te gustaría ver ese video, déjame un like para que yo sepa que te gustó. Deja en los comentarios que quieres ese video comparando si nuevo contra usado que conviene más. Pero lo que sí te puedo decir es que para efectos de este video, donde estamos analizando únicamente desde la óptica de para cuánto me alcanza, sí con la cantidad que a ti te da, tanto en la primera regla como en la segunda, lo que tú puedes estar pagando mensualmente sin dejar de aportar para tu retiro, te da para comprar un coche, nuevo, de agencia, adelante. Desde esta óptica no habría ningún problema. Ya si es la mejor opción o no, lo podemos revisar en el otro video, pero desde esta óptica no habría tema. Ahora bien, el segundo punto que quiero platicar con ustedes a manera de ejemplificación de cómo podemos cometer un grave error financiero al momento de comprar un coche. Vamos a volver a tomar el caso de Pedrito, pero supongamos que en lugar de destinar 6,000 pesos mensuales para su coche, decide sacrificar su ahorro para el retiro y destina 12,000 pesos completos. Entonces, de este caso podemos decir que le va a quedar para una mensualidad de 7,000 pesos y 5,000 pesos para el gasto del coche. Y sí, un coche más caro, un coche más lujoso, seguramente te trae más costes. No es lo mismo la llanta de un BMW que la llanta de un Toyota, ¿no? Entonces, desde cualquier ejemplo que puedas ver, va a ser más caro mantener un coche que es más caro. Entonces, bueno, supongamos que destina estos 12,000 pesos de esta proporción que ya mencionamos. Si él ahorra durante 10 meses, le daría para alcanzar a tener un enganche de más o menos unos 125,000 pesos. Que si, como vas a poder estar viendo aquí en pantalla,
Si nos vamos al cotizador de los créditos de Volkswagen, al momento de grabar este video todavía está disponible un coche que es el Seat Ibiza 2023. Escogí la versión que literalmente cuesta prácticamente el doble del presupuesto de Pedrito, que son 388,000 pesos el costo de este vehículo nuevo de agencia. Si Pedrito da ese enganche de 125,000 pesos y saca crédito a 60 meses, que son 5 años, y aquí hay 60, todavía no es lo más alto. He visto financieras para vehículos que ofrecen hasta 72 meses, pero bueno, lo va a sacar él a 60 meses, le podría quedar una mensualidad de 7,433. Pedrito ya ahí en la emoción de comprar el coche dice, bueno, esos 430 y tantos de algún lado lo saco, firma y se compromete por 5 años a estar pagando esa mensualidad. Ahora, si tú volteas a ver, pues obviamente el Pedrito que tomó esta mala decisión financiera sí va a traer un coche mucho más fregón, mucho más nuevo, el coche de sus sueños si tú quieres, pero va a sacrificar durante 5 años su capacidad de ahorro para generar patrimonio. Cuando el otro Pedrito aparentemente se ve que pues trae un coche mucho más austero, usado seguramente, pero patrimonialmente va a ir mucho más adelante que el otro. Así que aquí, como a manera de conclusión, no se trata de ni querer tener nada en la vida material para poder ahorrar todo, porque tampoco se trata de eso, pero sí de ser conscientes que no se puede tener todo, o no todo al menos en estos momentos. Entonces hay que saber postergar la gratificación instantánea y también ser realistas de qué nos alcanza para no sacrificar el ahorro patrimonial, que es sumamente importante. Déjame saber qué piensas en los comentarios y te dejo también por aquí un video que creo que te puede interesar mucho. Nos vemos en la próxima.